Antes que todo, aclarar que con el concepto de modernización reflexiva no se refiere al significado tradicional de reflexión, sino más bien a una autoconfrontación entre los efectos de una sociedad emergente que no pueden ser tratados o asimilados en la sociedad a la que llega a reemplazar. Por lo tanto, llamaremos reflexividad a la transición autónoma, que no es deseada y tampoco percibida de una sociedad a otra. Esto se puede reflejar en el paso de una sociedad industrial a una sociedad de riesgo. Este concepto de sociedad de riesgo hace referencia a una fase del desarrollo de la sociedad moderna, en la que los riesgos sociales, los riesgos políticos, los riesgos individuales tienden a escapar a las instituciones de control y también de protección a la sociedad. Dicho en otras palabras, con el surgimiento de la sociedad de riesgo, los conflictos sobre la distribución de los males se sobreponen a los conflictos de la distribución de los bienes, la cual constituyó el conflicto básico de la sociedad industrial. En el texto, esta autoconfrontación lo ejemplifica a través de las plantas contaminadoras, las cuales se enfrentan a la resistencia de los grupos afectados. Y es que, mientras los desarrollos de la producción industrial se perciban como efectos negativos de una acción responsable y calculable, sus efectos destructores pasarán inadvertidos. Ahora bien, este proceso inconsciente de modernización lo podemos contrastar con la idea de las dos revoluciones que plantea Robert Nisbet, las cuales también traen consigo cambios importantes para la historia de la humanidad. Cambios que van desde una creciente urbanización, también transformaciones tecnológicas que vienen de la mano con los roles de los trabajadores, hasta cambios en la manera de llevarse a cabo la política, con lo que es el fin del despotismo. Pero sin embargo, al contrario de la modernidad reflexiva, los procesos por los cuales se logran estos cambios son de alguna manera conscientes. La Revolución Francesa, que fue la primera gran revolución política de Occidente, y la Revolución Industrial son propiciadas por las ideas de la Ilustración, y estaba en la conciencia de los hombres de la época generar cambios sustanciales. La revolución industrial es un tema importante que toca este capítulo. La Revolución Francesa da el primer paso a esta gran revolución. Se hace una desvinculación de las adscripciones y proscripciones feudal-religiosas. También, conjunto a la modernidad industrial, otorgó a los propietarios del capital, a las clases medias empresarias, el derecho a la innovación permanente, al cambio. Ahora llega a darse, por supuesto, una certeza que siempre merece ser cuestionada. Se convierte en la ley de la modernidad a la que todos deben someterse a riesgo de una muerte política. Un gesto de revolución que se puede apreciar hoy en día es la revolución feminista, la revolución de las mujeres. A diferencia de la explosión de la Revolución Francesa, esta avanza con cautela. La sobresolución de las mujeres que secciona directamente el sistema nervioso de la sociedad. Una sociedad donde hombres y mujeres sean realmente iguales sería sin duda una nueva modernidad. El hecho de que los muros que impiden esto estén levantados por la naturaleza, la antropología y las ideas de la felicidad familiar y maternal con cooperación deliberadamente de las mujeres es otro asunto. La integración de la naturaleza en la sociedad conduce más allá de la sociedad industrial. La naturaleza se convierte en un proyecto social, una utopía que hay que reconstruir, configurar y transformar. Esto conlleva a que la sociedad se naturalice y a la vez la naturaleza se socialice. Esto implica a que se cree una naturaleza social. En conclusión, podemos ver que la modernidad ya se está haciendo reconocible como algo natural. La gran constante de época industrial está perdiendo su carácter preordenado y se está convirtiendo en un producto. A partir de la naturaleza social, surge el interés económico y social en la naturaleza. Es debido a esto que se genera un desarrollo técnico-industrial,
en el que se comienza a instalar, por ejemplo, plantas nucleares, plantas de incineración de basura y centros de investigaciones químicas, con el fin de lograr un beneficio y desarrollo financiero, además de un supuesto auge social. Todo esto es analizado desde el punto de vista de las instituciones y los expertos encargados de generar este proceso. Esto es considerado una modernización simple y autista, en la que no se considera la participación política de la gente afectada de la población. Es por esto que se genera un debate entre las instituciones privadas y los sujetos públicos. Por un lado, las instituciones contienen expertos encargados de generar un uso privado de la razón y una opinión unilateral. Por otro lado, los sujetos públicos afirman todo lo contrario, es decir, todos estos ejercicios que se manifiestan en la naturaleza son negativos, debido a que afecta a la población en ámbitos cotidianos de la vida, como por ejemplo la contaminación de las aguas y el oxígeno que consumen, dando pie así al comienzo de la ambivalencia. Esto se puede definir como una modernización reflexiva, en la que se vive un proceso de colaboración entre los subsistemas. Pero para lograr estas participaciones políticas de los agentes públicos, es preciso abolir el modelo de modernización simple. En primer lugar, es preciso abandonar la idea de que las administraciones y los expertos siempre saben exactamente qué está bien y qué está mal, y así lograr una desmonopolización del conocimiento experto. En segundo lugar, el círculo de grupos a los que se permite participar ya no puede cerrarse a los especialistas, sino que debe abrirse de acuerdo con los estándares sociales de relevancia. En tercer lugar, la negociación entre los expertos y los responsables de las decisiones a puerta cerrada debe trasladarse y transformarse en un diálogo público entre la más amplia variedad de agentes. En cuarto lugar, deben acordarse y sancionarse normas para este proceso, como modos de discusión, protocolos, debates, evaluación de entrevistas, forma de voto y aprobación. Es importante destacar que este proceso no se puede llevar a cabo sin antes lograr un quiebre del monopolio institucional y una disposición de los opositores radicales a llegar a un compromiso. Posterior a lo ya mencionado, surge de manera natural un proceso de debate entre dos tipos de políticas. Por un lado se encuentra la política dirigida por reglas. Esta puede ser creativa y no conformista, pero trabaja dentro de un sistema de reglas regido por las sociedades del Estado industrial. Dicho de otra manera, es una modernidad simple. Por otro lado se encuentra la política modificadora de reglas, que tiene como objetivo la política de la política. Esto se refiere a modificar las propias reglas del juego. Este tipo de superpolítica involucra dos cosas. La primera de ellas es generar el cambio en el sistema de reglas y la segunda se refiere a qué sistema de reglas hay que cambiar. Dentro de la política simple existe una estructura A, la cual tiene diversas variantes individuales con distintos tipos de destrezas. Un ejemplo de esto puede ser un grupo de personas jugando a Monopoly, con las reglas básicas del juego, mientras que hay otro grupo de personas que juegan con reglas modificadas. Siendo así, llamaremos al primer grupo de personas Grupo A, mientras que el segundo lo llamaremos Grupo B. Grupo B, al momento de querer construir casas, lo hace al instante mismo de obtener una propiedad, mientras que el Grupo A acata las reglas y solo compran casas cuando tienen todas las propiedades del mismo color. Esto provoca un conflicto entre los dos grupos de jugadores, ya que cada grupo siente que su normativa de juego es la correcta. Estos son los conflictos cotidianos y que se ven reflejados de igual manera en la política, ya que se anteponen ideas de cada grupo o individuo, que cree que es lo mejor para distintas situaciones. Estas ideas se entrelazan y al mismo tiempo se interponen al momento de definir las reglas del juego. A ciertos momentos predominan las reglas de un grupo y luego cambian de hegemonía. La distinción entre política oficial y subpolítica, que está orientada a la estructura sistemática de la sociedad, debe por tanto contrastarse con la distinción entre política simple, dirigida por normas, y política reflexiva, modificadora de normas. Esta última se mide de acuerdo con la profundidad y la calidad de lo político. La fórmula política de la política o invención de lo político que apunta a esto no debe interpretarse de modo alguno normativamente. Solo pretende sacar a discusión qué ocurrirá si el objeto de la discusión se hiciera realidad, independientemente de que el resultado sean sueños, pesadillas o ideas tendentes a la realización. La política y la subpolítica. A modo de introducción, Beck nos plantea el término de individualización, pero no la individualización como la conocemos actualmente, sino como un proceso de desvinculación y luego de revinculación a nuevas formas de vida en la sociedad.
Esto hace que los personajes no políticos, es decir, los ciudadanos, al desligarse de la política tradicional y luego reintegrarse a ella como agentes activos y críticos, generan lo que Beck denomina como subpolítica. La definición de subpolítica de Beck la podemos relacionar con el uso público de la razón que nos plantea el filósofo Immanuel Kant, quien nos dice que el uso público de la razón corresponde a la libre crítica que todo ciudadano tiene que ejercer sobre los temas de contingencia en la sociedad. Esta libre crítica corresponde a un derecho esencial de la naturaleza humana. La subpolítica se diferencia de la política por el hecho de que, en primer lugar, los actores aparecen en el escenario de la formación social, fuera del sistema político o corporativo, y en segundo lugar, por el hecho de que no solo los actores sociales y colectivos, sino también los individuos, compiten con ellos y entre sí por el emergente poder de estructuración de lo político. La sociedad subpolitizada, nos dice Beck, es, o más cautelosamente, podría llegar a ser la sociedad civil que toma en las manos sus asuntos en todas las esferas y los campos de acción de la sociedad misma. Realmente la historia, o al menos la historia de las ideas de los últimos 2 siglos, no podría entenderse sin una historiografía de la subpolítica. La subpolítica, por lo tanto, significa configurar la sociedad desde abajo. Visto desde arriba, esto tiene como consecuencias la pérdida de la capacidad implementativa, la retracción y minimización de la política. Como consecuencia de la subpolitización, grupos que hasta ahora no estaban implicados en el proceso de tecnificación e industrialización tienen cada vez más oportunidades de tener voz y participación en la organización de la sociedad. En los tiempos más cercanos a la actualidad podemos apreciar la activa actividad subpolítica que practicaban las y los ciudadanos que se resistían al neoliberalismo concertacionista y que al mismo tiempo construían diversas formas políticas alternativas y contrahegemónicas a la agobiante dominación neoliberal. Esa actividad subpolítica tendrá sus primeras manifestaciones concretas sobre el sistema político neoliberal nacional con la Revolución de los Pingüinos el año 2006 y más tarde con la Rebelión de los Ciudadanos de los años 2011-2012. Ambos reventones históricos ciudadanos fueron acciones sociales y políticas realizadas y articuladas gruesamente por las y los ciudadanos subpolíticos. Hoy por hoy, esos sectores ciudadanos siguen engrosando masivamente el partido de los no electores. Recordemos que el 60% de la ciudadanía nacional se abstuvo de participar en los procesos electorales del año 2013. Las y los ciudadanos subpolíticos son actores centrales en la revitalización de la política en Chile, pero no de la política que ofrece la democracia autoritaria neoliberal, sino de otra política. El error político de las y los candidatos presidenciales alternativos que se presentaron en las elecciones presidenciales del año 2013 fue suponer que las y los ciudadanos subpolíticos se estaban manifestando por ingresar o incorporarse o representarse en el sistema político neoliberal. Gruesa y profunda equivocación. No, las y los subpolíticos quieren voltear, modificar, transformar, refundar tanto la política como lo político desde afuera del actual sistema político, no desde dentro de él, pues la subpolítica es, como lo plantea Beck, otra forma de hacer política.